Poquito de matemática, ¿verdad? Va. Entonces les decía, tenemos el primer vector de 140 newtons. El segundo lo vamos a trasladar donde está la finalización del primero. ¿Sí lo ven? Donde está la punta del primero, colocamos la colita del segundo. Y mi vector resultante, que va a ser, empieza en el inicio del primero y termina en la punta del segundo. Por lo tanto, lo que queremos es, en este triángulo rectángulo, ¿cómo se llama este lado? Estoy señalando. Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Cuáles son los valores de los catetos? 200 y 140. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿me dicen por favor el valor de la fuerza resultante? 200 al cuadrado. 40,000 más 140 al cuadrado. Raíz cuadrada, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es? 40,000. Disculpe, ingeniero? ¿Manda? ¿Cómo es que había dicho? Muy bien. Ahorita le digo. Nosotros estamos trabajando acá en este ejercicio y lo que vamos a hacer es encontrar la hipotenusa. Porque este es el vector resultante, en este caso vector resultante. Entonces la hipotenusa en este caso vamos a decir que esto es A. Acuérdense que los lados de los catetos se representan siempre con letra minúscula. Y si este es A, entonces este otro va a ser el lado B, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? De 200 al cuadrado son 40,000 y de 140 al cuadrado son 19,600. Bravo. Y entonces, cuando nosotros sustituimos, muy bien, aquí son 200 más 140, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos, ojo, cuando hagamos la raíz cuadrada, yo les voy a hacer una recomendación. En internet aparece, a alguien se le ocurrió que solo ponen el piquito del inicio. Y el signo correcto de raíz cuadrada es así como ven este que estoy haciendo ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hagan una raíz cuadrada, ciérrenla donde termina el último número. ¿Así ven? Y así nunca van a tener mal. ¿Cuánto les da el valor de la fuerza resultante? 244.13. Gracias. 244 dijo, ¿verdad? .13. Gracias. Entonces, C es igual a 244.13. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Por favor, ¿quién me dice la respuesta? Cuando escriban este número que yo escribí aquí, es el resultado. Quiero que vean la diferencia entre resultado y respuesta. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. ¿Qué me pregunta el problema? Por favor, ¿quién puede leer la pregunta del problema? ¿Cuál será la magnitud de la fuerza resultante de esas dos fuerzas? Perfecto. Si esa es la pregunta, ¿cuál es la respuesta que yo debo dar a este ejercicio? La magnitud es de 244.13 newtons. Perfecto. Perfecto. La magnitud de la fuerza resultante, ¿se dan cuenta la diferencia entre resultado y respuesta? Es 244.13 newtons. ¿Ven? Esto que yo tengo acá es resultado.
Y yo en todos mis ejercicios no quiero resultados, quiero respuestas. Entonces, después del resultado, leen el problema y dan respuesta a lo que plantea el problema. ¿Estamos? ¿Ya se recordaron? Sí, ingeniero. Ahora vamos a hablar de los componentes de un vector. Aquí, por eso volvimos a ver que era un triángulo rectángulo. Cuando nosotros hablamos de componentes de un vector, y esto lo van a usar ustedes mucho, mucho en toda su carrera, por eso es que es importante que lo aprendan bien desde ahorita, que son las funciones trigonométricas. Entonces, las funciones trigonométricas básicas, ¿cuáles son? Seno, coseno y tangente. Perfecto. Función seno de un ángulo. La función seno de un... Gracias, muy bien. La función seno de un ángulo. Vamos a ver qué ángulo aparece primero. Seno teta. Por decir cualquier ángulo, ¿sí? Va a ser igual al cateto opuesto dividido. Ya no se recuerdan. Hipotenusa. ¿Verdad? Vamos a escribir. Voy a copiar esto mejor aquí abajo para que les quede bien. Ahí está. ¿Se recuerdan de la función seno? Ahora, ¿cuál es la función coseno? La función coseno es igual al cateto adyacente. Por favor, escriban. No solo vean que yo escribo, sino que ustedes escriban y así van aprendiendo. Y la tercera función trigonométrica se llama tangente. La función tangente se puede escribir así o se puede escribir TG, dependiendo. Es el cateto opuesto y es cuando no tengo yo hipotenusa. Entonces, cateto adyacente. ¿Ya? Entonces. Ingeniera, ¿cuál es el símbolo que está a la par de cada uno de ellos, como sen, cosen y tangente? Es un ángulo teta, alfa, gamma, beta. Es una letra griega, pero ahorita lo vamos a ver con letras. Solo es Sí. para darles la definición. Gracias por preguntar. Entonces, fíjense bien, pues. Voy a escribir aquí con negrito. Como les decía, nosotros vamos a aprender que para trabajar vamos a usar con letras minúsculas los lados de los ángulos y con letras mayúsculas cada uno de los ángulos, ¿de acuerdo? Pero como estamos hablando de vectores, aquí es donde necesito que ustedes presten atención. Pensemos que yo tengo aquí una linterna. Usen toda su imaginación y aquí tengo una linterna. Va. Si esta es una linterna y yo pongo aquí alumbre, aquí la voy a poner aquí, ¿dónde se va a proyectar principalmente la luz? ¿En esto? ¿En este? ¿O en este lado? En X. No sé. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? En la posición que la tiene ahorita como horizontal, sí diría que en X. Fíjese que no le entendí, un poquito más fuerte. Perdón, si la tiene en la misma dirección como horizontal, sí va a alumbrar X. No. ¿Nunca han encendido ustedes una linterna en la noche? Cuando yo enciendo una linterna en la noche, ¿en dónde se proyecta la luz? Enfrente. ¿Sí? Si yo pongo esta linterna aquí, lo voy a poner aquí y aquí voy a alumbrar.
La luz se va a proyectar principalmente en esta pared. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta pared se va a iluminar más que todas las demás. No sé si logran ver eso. Jóvenes. Ingeniera. Yo meto aquí la linterna, hago un agujerito aquí y meto la linterna. La luz se va a venir ¡shum! Para acá. Directo. Cierto, va a alumbrar los otros lados, pero la luz principal se va a venir al frente. Esto es lo que se llama cateto opuesto. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de este ángulo que está aquí, el cateto opuesto va a ser el que está enfrente, el que se va a iluminar más si yo pongo una linterna. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un vector A que está levantado a un ángulo teta. Aquí, ángulo teta es una letra griega cualquiera que puede ser 30 grados, 20 grados, 40 grados, no importa. Ahorita no importa la magnitud del ángulo. Solo lo que quiero saber es, si yo digo seno de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, así dijimos, ¿verdad? Miren. ¿Sí? Va. Si yo digo seno del ángulo, teta, seno del ángulo teta, aquí está el ángulo teta, va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. En este triángulo, aquí está un vector. Este vector que está en el plano cartesiano lo podemos descomponer en dos partes. Una que es la parte del eje X y otra que es la parte del eje Y. Entonces, seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. El cateto opuesto en este triángulo, ¿cómo se llama? ¿Sí o no? ¿Lo logran ver o no? Ay, jóvenes, si no me contestan, yo no sé si me están oyendo, si no me están oyendo. ¿Sí? Sí. Va. la escuchamos. Gracias. Entonces, acuérdense que todos los vectores se descomponen en dos componentes, en X, Y, una en X y una en Y. Entonces, hacemos un rectángulo, un paralelogramo, y entonces el componente de X, si yo digo seno de teta va a ser cateto opuesto dividido hipotenusa. En este triángulo, el cateto opuesto se llama ¿cómo? ¿Ayer? Perfecto, la componente de A en Y, muy bien. Entonces, esto va a ser igual, el cateto opuesto es A, la componente del vector A en Y la hipotenusa, ¿cómo se llama? A. Muy bien. Entonces, eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Va. Ahora, yo conozco el tamaño del vector A, lo conozco, pero lo que no conozco es cuánto es el valor de la componente en Y. Entonces, si yo tengo seno de teta es igual, si quieren lo voy a hacer más para allá para que ustedes miren. Seno de teta es igual. Ahí está. Así van a ver de dónde salen esas componentes. Va. Bien, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Gracias. Entonces, el cateto opuesto es el componente del vector A en y la hipotenusa es la magnitud del vector completo. Entonces, para encontrar el componente de A en Y, ¿a qué es igual? Despejemos A de Y aquí en esta fórmula. ¿Y nos va a quedar qué?
Jóvenes. Jóvenes. Solo nos queda la Y. Lo multiplico por A. ¿Sí? Por A. Si está dividiendo, lo paso multiplicando. Miren, la A está dividiendo, entonces paso multiplicando la A seno de teta. ¿Sí? Y entonces el componente en Y, que es esto que está aquí, va a ser el vector resultante por la componente del vector en Y. Esto que está aquí es esta fórmula que tienen ustedes ahí abajo. ¿Ya? Solo que aquí se los expliqué paso a pasito de dónde salen estas fórmulas. Y ahora lo que quiero encontrar es el coseno. El coseno de este ángulo, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El cateto adyacente. AX. AX. Muy bien. Entonces vamos a tener componente de AX dividido A. Por lo tanto, la componente de A en X va a ser A por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen explicado de dónde salen estas fórmulas. Estas fórmulas, por favor, ténganlas en su formulario. Todas estas fórmulas son las que vamos a ir usando a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Va, pero ya les expliqué de dónde salen. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Empezar a trabajar todo esto. Tenemos un vector A. Aquí miren bien. El vector A lo descomponen en componente de X y componente de Y. ¿Cómo obtienen el componente de X? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la fórmula del componente de X? Jóvenes. Ahí está. A por el coseno del ángulo. Perfecto. A por el coseno del ángulo. Estas fórmulas, por favor, ténganlas en sus formularios de una vez. Estas fórmulas son súper útiles para este primer parcial, ¿de acuerdo? Entonces, la componente de X va a ser la magnitud de ese vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Va. Entonces, este vector A, que puede medir 50 newtons, por ejemplo, la componente en X va a ser 50 newtons por El coseno del ángulo. bravo, Ingrid Areli. Y la componente en Y, Por el seno del ángulo. bravo. Y lo mismo hacemos con B. Seno, coseno, lo sumamos en X y en y el factor resultante va a ser la suma de los dos vectores. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Creo que no está difícil. El vector resultante va a ser un componente en X y un componente en Y. Sumo las componentes en X, sumo las componentes en y eso me va a dar el vector resultante. Aquí tenemos un ejemplo. Por componentes, así se dice. O sea, el vector tiene su componente en X y en Y. Cualquier vector A que se encuentre en el plano, ya vieron, lo podemos descomponer en sus dos componentes. A una vez sabemos el ángulo, sabemos que X es por coseno y Y, la componente en Y es por el seno. ¿Cómo encontramos la medida del ángulo? Tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto, gracias. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto ahí? El componente en Y. Bravo, muy bien. El componente en Y. Yo creo que sí me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, cateto opuesto es el componente en Y y el cateto adyacente es el componente en X. Entonces, aquí lo tenemos, pero como lo que yo quiero saber es la medida del ángulo, entonces yo obtengo tangente inversa a esta división y así es como logro el ángulo
al cual está este vector. ¿De acuerdo? Entonces, estas son fórmulas. Por favor, copien estas fórmulas. ¿Sí? Cópienlas. Tengan ustedes su propio formulario. Escriban ustedes las fórmulas, así como está esta para encontrar el ángulo de un vector y van a ver que va a ser fácil. Aquí tenemos entonces un vector A, descomponemos en X, un vector B, XY y un vector C, XY. Al final, el vector resultante va a ser la sumatoria de componentes en X y la sumatoria de componentes en Y. ¿Logran verlo? Sí, ingeniero. Ahora, por favor, esta es otra fórmula que necesito ustedes que la escriban. La magnitud de un vector, o sea, el tamaño de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Y eso no es nada nuevo, porque ¿cuál es la magnitud? Va a ser la hipotenusa. La hipotenusa va a ser la suma de los cuadrados de los catetos. ¿No les recuerda eso algo? ¿Qué fórmula es esta? Pitágoras. Pitágoras. Solo que aquí se llama R, el componente R de resultante en X y componente resultante en Y. Pero es el mismo teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Y el ángulo, tangente inversa de la componente en Y dividido componente en X, que es lo que acabamos de ver. ¿Ya lo copiaron? ¿Sí es No, bastante? no, Sí. ingeniera. Ok. Suman todas las componentes en X de todos los vectores. ¿Cómo encontramos la componente en X de un vector? ¿Ya? Ya, jóvenes. Sí, ingeniero. Gracias. Va. Entonces, eso es lo básico que necesitamos aprender de este tema. Yo creo que es Pitágoras. Es Pitágoras todo, si se dan cuenta, solo que ahora se llaman componentes de vector en X, componentes de vector en Y, o resultante del vector en X, y el ángulo siempre va a ser el ángulo. O sea, no hay nada nuevo. A ver. ¿Cuál de estos vectores tiene el mayor componente en X? ¿Quién me dice? ¿Sí? A, Sí. B. Bravo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo más pequeño. ¿No? Por el ángulo pequeño, ¿cree usted?
Sí, es que, bueno, yo esto de los componentes lo veo como el ejemplo que usted nos dijo de la linterna. Entonces, si el vector C reflejara una sombra sobre X, entonces, bueno, es que realmente no sé cómo explicarle, pero todas las líneas tienen la misma medida, ¿verdad? Pero el vector C, como está en un ángulo más pequeñito, va a reflejar en X más grande la medida en X. Me parece interesante su razonamiento. Veamos esto. Aquí está el vector resultante. Digamos que lo voy a trasladar yo para acá. Miren, es el mismo tamaño de este. Si lo jalo, sí es el mismo tamaño. Ahora, el análisis que hace, ¿quién fue? Areli. No, ¿quién fue? Sí, Areli. Areli, Ingrid Areli. Me parece interesante su análisis, Ingrid, muy bien, la felicito. Y entonces, por eso quiero que los compañeros entiendan qué es lo que usted nos está tratando de decir. Pensemos que estos son 40 newtons, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos mismos 40 newtons que tiene este vector en este plano cartesiano, son los mismos 40 newtons que tiene este vector en este otro plano cartesiano. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el ángulo aquí, vamos a poner el ángulo aquí, son, pongámosle 45 grados. Y entonces, ahorita es cuando vamos a ver si lo que dice Ingrid Areli tiene razón. Aquí son 45 grados y en este otro lado es un ángulo de 20 grados. Entonces, por favor, díganme ustedes, ¿cuál de ellos tiene mayor componente en X? Ahora que tienen números, díganme por favor. Hagan ustedes sus números y me dicen si el análisis de Ingrid Areli fue acertado. Y eso que lo hizo ella con sus conceptos. ¿Cómo puedo saber cuál es el componente de X? Llamémosle a este, vamos a ver, componente en X. ¿Cómo encontramos los componentes en X? Ingeniera, no me recuerdo. Bueno, busquemos. El componente en X es el vector por el coseno del ángulo. ¿Lo ven aquí? Aquí están las fórmulas. Entonces, encontremos aquí. Componente en X del vector B es igual al vector B por coseno de 45 grados. ¿Cuánto es esto? Es igual a 40 por coseno de 45 grados. ¿Tienen su calculadora? Me dio 0.52. Muy A mí bien. me dio 28.28. Coseno de 45 les dio 0.9962. ¿Sí? Ingeniera, a mí me dio 28.28. Bien, veamos qué tan cierto es eso. 0.9962 por 40. Vamos a ver. 0.9962 por 40. ¿Y esto les dio cuánto? 39.85. Eso les dio. Chicos. 28.28. A ver, léame los componentes. 0.9962. Léame lo que escribió usted, por favor. Tal vez yo me equivoqué. Da Ingeniera. 39.848. Bien, gracias María José, pero la niña que dijo otro componente, ¿qué valor encontró? Yo, Ingeniera,
Es que creo que, perdón, que el coseno de 45 da 0.7071 y usted tiene Ya vamos a ver eso. creo que por eso dio más. Pero tiene que dar 28.28. 45 coseno. Sí, son 0.70. Eso lo tienen que multiplicar por Tiene 40. razón. 0.70. Ujú. 0.7071. Sí, Sí. tiene razón. 0.7071. Y a mí porque me había dado ese otro valor. Y 40. Bravo, muy bien. Y 40 por 0.7071 da 28.28. bravísimo, muy bien, 28.28. Excelente. 28.28. Este mismo análisis, hagámoslo, pero con el otro vector. Y vamos a ver cuál realmente es mayor. Entonces, ahora lo vamos a hacer con el vector C, ¿verdad? ¿Cuántos grados tiene el vector C? Ahora son 20 grados. ¿Cuánto es el coseno de 20 grados? .9396. Muy bien. 0.9397, porque quitamos un 9, ¿verdad? Sí. Muy bien. 0.9397. ¿Y cuánto nos da por 40? 37.58. Gracias. 37.58. Muy bien. Entonces, vean qué interesante que el mismo vector, pero a diferentes ángulos, en el primero eran 45 grados, en el segundo son 20 grados. ¿Cuál es la respuesta? C. Perdón. Perdón, ingeniera. Dígame. El mayor componente horizontal está en la figura C. La tiene la figura C. Perfecto. Entonces, la respuesta va a ser el mayor componente horizontal está en el vector C. ¿Qué me dicen del vector A? Ingeniera, yo tenía una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo le salió el 70 el que tenía ahí? Es que lo está haciendo Ahorita. con la calculadora, pero me sale otro resultado al multiplicar el coseno por 45. Bien, revisemos porque pudimos habernos equivocado. Lo que hago es, coloco en mi calculadora y le escribo 45. Cuando yo escribo 45, después me voy a función trigonométrica. 45 función trigonométrica coseno y me da 0.7071, 067 y no sé qué más. Eso le da. Yo le doy solo el 45 por coseno y me da error. No sé cómo activar la función trigonométrica, ingeniera. Dylan, Sí. Mostrarnos la cálculo. Diga. perdón, ingeniera. Yo también estaba confundida y solo le das al botón donde dice cos, nada más, y 45 igual, te da resultado. Cos y 45. Ajá. O 45 cos, pero. 45 cos o cos No, 45. cos 45. Cos 45. Ahí sí me dio un resultado, pero es uno distinto al que está en el ejemplo. ¿Cuánto le dio? 0.52. Sí. Entonces, hágame un favor. Por ahí tiene una tecla que dice modo. Está Sí. en grados, en radianes y no sé qué. Dele un clic. Ajá. ¿Ya le dio un Ya. clic? Va, ahora Sí. vuelve a hacer el cálculo. Cos 45. ¿Cuánto le da? Me sigue dando lo mismo. Va, vuelve a darle otro teclazo a donde dice modo.
¿Ya? Sí, es que me aparecen unas configuraciones ahí. Me imagino que... Por eso, Presiona el entonces número cambie ahí 1. con la flechita, seleccione otro modo. Que seleccione el de vectores. Te voy a... ¿Alguien más tiene esa misma? Gracias. Vector... Cambie el modo, seleccione otra opción hasta que le dé el mismo valor. Sí que me aparece un montón de opciones ahorita. Va, Vector. ¿por qué no usa la de la computadora? Es más fácil. Voy a probar ahí mejor. Si me da problema. En la computadora tenemos Dale, una calculadora. dale en de grados, Dylan. Ahí si te aparece de grados, le das ahí. Ahorita voy a ver. Sí, gracias. Se escribe en inglés D-E-G-R-E-E. Tal vez por eso es, ¿verdad? Gracias, Frenny. Ángel Saquec no lo miro. Jessica Gabriela no la veo. Y Delmi me quedé con la duda, no sé quién es. Se conectó con 2 aparatos y de ahí se desconectó y ya nunca la vi. Problemas con conectarme a la Ay, ya la vi, computadora. ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Sí, gracias. Sí, creí que no la había visto porque estaba de último, ahora está hasta arriba. Muy bien. En la de la compu sí me salió, ingeniera, gracias. Va, listo. ¿Alguien más tiene duda? ¿No? Muy bien. Gracias por el apoyo a todos. De eso se trata, que juntos aprendemos. Entonces, Ingeniera, disculpe, Shitlali creo que tenía una pregunta. Chitlalic. ¿Qué quiere decir su nombre, Chitlalic? Está en Nahual, significa estrella. Estrella. Qué lindo. Muy bien. Adelante, Estrellita. Yo tenía la duda de por qué era que estaba operando con 40. Ah, muy bien. Ahorita le voy a compartir pantalla y le voy a decir por qué. Porque aquí dice que son 40. Yo le puse 40 newtons solo para que calculáramos un supuesto. Porque el vector es el mismo en A, en B y en C. Si usted se da cuenta, por eso le dibujé yo uno. A ver. No sé si se fijó cuando yo vine y coloqué un vector aquí a la par. ¿Sí? Y luego lo trasladé para acá y es exactamente el mismo. O sea, es el mismo. Entonces, no importa qué tamaño tenga. Lo que nos interesa era comprobar qué pasa cuando el ángulo es más grande o es más pequeño. Y definitivamente, mientras más se aleja del ángulo, sí, perdón, del eje, la proyección es menor. ¿Sí lo veo o no? Por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más exagerado, tal vez, no, perdón. Lo voy a hacer más exagerado para que ustedes comprendan qué es el concepto que se maneja aquí. Si yo tengo este mismo, miren, este mismo vector, pero ahora lo voy a colocar bien cerquita al eje Y. ¿Cuánto me va a proyectar en X? ¿Sí ven? Sí, sí. Cuando Sí. yo lo voy a proyectar aquí en X, ¿cuánto me va a proyectar en X? ¿Qué tamaño va a ser su componente en X? Miren, va a ser un pedacito. Diminuto. De aquí para acá. Sí, Entonces, porque, más el componente en A es las formas y da 0. exacto, porque está sobre el eje Y. Sí. Pero si lo alejamos un poquitito, digamos aquí que fuera un ángulo más grande, pensemos que aquí tuviera un ángulo de 85 grados.